El Mu Online en sus inicios te permitía la elección de 3 personajes, el Dark Knight, la Fairy Elf y el Dark Wizard, y si bien se basaba en la clásica formación de ataque melee, ataque a distancia y ataque mágico, en las siguientes temporadas se fueron actualizando las capacidades de estos personajes para diferenciar su potencial, intentando lograr un balance entre ellos. Sin embargo, en mi humilde opinión, el Dark Wizard es el personaje más balanceado del juego tanto para PvM como para PvP. Y si deseas saber por qué te digo esto, te invito a quedarte hasta el final de este video, ya que te enseñaré cómo entrenar a este personaje desde su creación. Así que, bienvenido Muadicto, te saluda Sator y siempre es un gusto tenerte en mi canal. Antes de iniciar con el video quiero agradecer a los Muadictos Premium de este mes. Asimismo aprovecho en recordarte que si te gusta mi contenido y lo encuentras útil, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dicho esto, ve por tu libreta de notas, sírvete un buen vaso de tu bebida favorita, ve por tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. Para poder establecer una buena configuración de tu Soul Master, voy a dividir esta guía en los siguientes topics: características básicas, entrenamiento inicial, build PvM balanceado y build PvM de alto desempeño. Antes que nada es importante aclarar que en la cultura muadicta se refiere al personaje de Dark Wizard como SM, que son las siglas de Soul Master, que es la segunda evolución de este personaje, y a pesar que existen evoluciones adicionales, pues ya se quedó así. El Dark Wizard es uno de los personajes iniciales del juego conjuntamente con el Dark Knight y la Elf, que en los inicios del juego se llamaba Fairy Elf. La característica principal de este personaje es que tiene la capacidad de aprender ataques mágicos a distancia, los cuales le permiten eliminar objetivos antes de que estos se puedan acercar. Obviamente, para dar balance a los personajes iniciales, existen bichos que atacan a distancia y que incluso tienen ataques con buen AoE, pero para llegar a eso falta todavía. Debido a que el SM es un personaje mágico, requiere un desarrollo en la virtud de energía para aprender skills y aumentar la potencia de estos. Así que en primera instancia es posible que pienses que tener una elevada cantidad de energía siempre será mejor para el SM. Pero esto es parcialmente cierto, ya que como lo he dicho en anteriores videos, la velocidad en esta etapa del Mu es muy importante. Casi podría decirte que es la virtud más importante del juego y esta se consigue a través de ítems y de la virtud de agilidad. Otra característica de este gran personaje es que su equipamiento, es decir, armas y armaduras, requieren una cantidad de fuerza y agilidad relacionada a su desempeño. Aquí es importante mencionar que el Mu, al tener más de 20 años en vigencia y una cantidad absurda de actualizaciones, tiene aún ítems que no han sido actualizados. Y si bien no son ítems obsoletos, a veces requieren de una cantidad no razonable de puntos en una virtud que no es característica de un personaje. De lo anterior tenemos por ejemplo al Staff of Kundum. Sobre su diseño, pues la verdad podría decir que si no fuera porque soy un fan del MG, lo pondría en el primer lugar de personajes mejor diseñados. Y es que la estética de sus sets y ítems está muy cuidada. Probablemente esto se fue perdiendo con el tiempo y con la similitud que tienen los Items Mastery con los del DL. Pero si tomamos como ejemplo sets como el Dark Soul y el Legendary, estamos hablando de sets muy bien diseñados, al igual que los sets Socket Hades y Dark Devil. En cuanto a las alas, estas se caracterizan por ser simples, a excepción de las de cuarto nivel, que son en mi opinión las mejores alas. Asimismo destacan por dos habilidades, que para mí tienen las mayores ventajas en PvP y son el Soul Barrier y el Teleport. Skills que si son activados de forma adecuada pueden convertir a un SM en la amenaza de todo un party enemigo en eventos de PvP. Recuerda que en mi video de Tiles explico cómo es que funciona el skill de teletransportación y en mi video del ACM explico las características y bondades del Soul Barrier. Todo esto hace que el SM sea un personaje vistoso y muy competente, pero para lograr que tenga un buen desempeño hay que llevarlo por un adecuado camino de entrenamiento desde su creación. Para comenzar, pues vamos a crear al personaje. Y aquí lo bueno es que al tratarse de un personaje inicial, pues no necesitas tener un personaje de nivel mayor a 220 ni pagar por crearlo. Podríamos decir que puedes jugarlo desde la descarga e instalación del juego. Obviamente depende de ti qué realm vas a escoger, pero como siempre sugiero, debes ir a un realm en el que sepas que hay una comunidad grande, para que te puedan apoyar o en todo caso donde exista un mercado amplio de ítems. Aquí vemos que el personaje base del SM es el Dark Wizard. Solo es cuestión de escoger un nombre que vaya con tu personalidad o que te identifique y le damos en OK. Una vez creado tu Dark Wizard aparecerá en Lorencia y podrás, a través de la tecla C, ver la distribución de puntos en sus virtudes, teniendo 18 puntos en la virtud de fuerza, 18 en la de agilidad, 15 en la de vitalidad y 30 en la de energía. Recuerda que solo los DL tienen la virtud de Command.
Un paso muy importante es que abras la caja elemental que te regalan con la creación del personaje, y esto lo haces dando clic derecho sobre la caja. Recoges todo lo que dropeó y con la combinación Alt más clic derecho podrás abrir el pentagrama que te regalaron, para incorporarle los Earthels tal como lo estoy haciendo. Esto es muy importante ya que el daño elemental afecta a la mayoría de bichos de los mapas bajos, permitiendo que se sumen los hits físicos y elementales, acorde con el damage que vas ganando. Recuerda que tengo un video explicando lo que es el damage y lo que son los hits, te recomiendo verlo para afianzar tus conocimientos. Ahora debes hacer lo que todo personaje nuevo debe hacer, y es acudir a cualquiera de las Shadow Phantom Soldier que están en Lorencia y que se ubican aquí. Este NPC, además de facilitarte una guía del juego y darte misiones, te brinda buff de defensa y buff de daño, teniendo estos una duración muy buena y que te permiten adquirir mucha más experiencia a través de la cacería de bichos que en niveles iniciales no podrías matar. Tal como lo indiqué en mi video del ACM, en esta etapa inicial debes recoger todo el drop que obtengas, no importa si son armas, manzanas, armaduras o lo que sea, ya que tu objetivo principal debe ser obtener Zen para ir equipándote, así que ese drop obtenido lo puedes vender en cualquiera de los NPC de la ciudad. No te preocupes si el Zen que obtienes es muy poco, ya que conforme vas vendiendo más y matando bichos de mayor categoría, este Zen será suficiente para comprar tu set y armas iniciales. Confía en el buff de la Shadow Phantom Soldier y ve directamente por toros, gigantes, magos y esqueletos en esa secuencia. De lo contrario, puedes tomar más tiempo en matarlos y esto perjudicaría tu rápido ascenso. En esta etapa inicial tienes dos caminos. Uno es enfocarte para subir lo más rápido posible y otro es el de disfrutar del juego. Dependiendo de esa decisión, deberías hacer lo siguiente. Si deseas disfrutar del juego, lo más recomendable es que sigas las misiones que te dan la Shadow Phantom Soldier. Son largas, son cansadas y las recompensas a veces cuestionables. Sin embargo, te permitirán aprender las mecánicas del juego, cómo ingresar a eventos y obtener al menos una armadura decente, que en este caso es la Eclipse. Asimismo, si estás con la intención de disfrutar del juego, es recomendable que completes la Guide Quest, que tiene misiones a las que puedes tener acceso con la tecla T. Las recompensas de estas misiones sí son mucho más adecuadas e incluso si completas todas puedes obtener una buena cantidad de monedas Root. Aquí hay que mencionar algo, y es que cuando salieron las monedas Root, esta divisa tenían valores en unidades de cientos, y luego, tal como lo expliqué en otro video, pasaron a unidades de miles. Por eso es que las cantidades que te dan como recompensa se ven muy pequeñas. Pero de todas formas considero que debes obtener esos Roots para luego, sumando todo lo que has conseguido en algún evento o mediante estas misiones, puedas hacer el farmeo con los Soul Converters, algo que ya expliqué bien en mi video de Roots. Otro ítem que puedes obtener como recompensa son los Bless of Light, consumibles que permiten en el periodo de 30 minutos obtener una mayor cantidad de experiencia y que son conocidos en la cultura moadicta como Balls. Ahora bien, si quieres subir lo más rápido posible o tienes amigos que te están esperando en mapas más altos y te pueden ayudar con Zen, algunos ítems o con Party hasta subir más rápido de nivel, tu forma de entrenamiento debería ser la siguiente. Una vez recolectado algo de drop, debes ir a Lorencia y visitar a Passy the Mage, el NPC que comercia ítems mágicos, y comprar armadura, staff y skills. Los staff y piezas de armadura te pedirán fuerza y agilidad, por lo que te recomiendo comprar el Staff Angelic y el Set Path. Recuerda que los staff están en la página 2. Los skills te pedirán una cantidad de energía para poder aprenderlos, solo ten cuidado de leer bien qué items y qué skills son para Dark Wizard. Una vez que estés mejor equipado y con skills de mayor nivel, tendrás capacidad para resistir y matar más rápido en todo Lorencia. Para aprender un skill debes darle clic derecho al scroll una vez que esté en tu inventario, y luego buscar ese skill en el Shortcuts en Printbox y asignarle una tecla numérica. Esto último está un poco más detallado en el video del Agility Soul Master. Ya en el nivel 10 tienes la capacidad de moverte entre algunos de los mapas. Selecciona Devias y ve a cazar gusanos. Estos bichos se aglomeran muy cerca de la ciudad, así que no tienes más que salir y caminar un poco hasta su punto de respawn. No olvides ir equipado con lo de Passy the Mage y con el buff de la Shadow Phantom Soldier. Conforme vayas subiendo de nivel te irás percatando que tienes capacidad para matar otros bichos en Devias, así que utiliza los puntos que tienes ganados para aumentar tu energía, lo que aumentará el hit de tu skill preferido. Con la ayuda del buff de la Shadow Phantom Soldier debes ir moviéndote por los mapas conforme tu nivel te lo permita, pero recuerda no ser muy ambicioso y siempre optar por el balance de buena experiencia matando rápido. Demorarte en matar un bicho grande solo constituye una pérdida de tiempo. Te recomiendo que te enfoques en aumentar tu energía al menos hasta 500, permitiendo el uso del skill Evil Spirit como skill para ataque a más de un objetivo, y del Comet Fall para ataques a un solo objetivo, siendo el segundo el más útil para la cacería de bichos fuertes. Si bien con 500 de energía puedes aprender varios skills para ambos tipos de ataque, te recomiendo esos dos por ser más rápidos y eficientes respecto al consumo y recuperación de maná. En este momento ya debes estar en el nivel 105. Así que lo que te toca hacer es retornar a la ciudad de Devias y visitar al NPC Wizard Isabel para comprar el set y escudo Legendary.
En caso tengas algún amigo de más nivel, le puedes pedir que te compre un Resurrection Staff del NPC Bolo en Karutan. O si no lo tienes, puedes comprar a Isabel el Legendary Staff. La idea es que te mantengas brevemente en 500 de energía, destinando los puntos que sean necesarios en las otras virtudes para usar los ítems que te acabo de mencionar. Portando estos ítems y combinado con el poder que te brinda el buff de la Shadow Phantom Soldier, vas a poder jugar sin inconvenientes en Dungeon y Lost Tower. No te emociones y evita ir a mapas con bichos muy altos para tu nivel. Lamentablemente el Dark Wizard no es lo suficientemente duro y no tiene tanta HP para ser un pro killer en esta etapa. En vez de eso, mantente en mapas que puedas matar rápido para llegar al nivel 150. Y pidiendo las misiones a Sevina the Priest, conviertas a tu Dark Wizard en un Soul Master, obteniendo como recompensa puntos, los cuales ya puedes ir colocando en energía. Quiero hacer una pausa en esta guía para comentarte que casi la mitad de usuarios de YouTube que ven mi contenido aún no se han suscrito. Quizás eres de los que no le da importancia a suscribirse, pero créeme que cada suscripción, like o comentario me motiva a seguir esforzándome para traerte información de calidad. Así que tómate unos segundos para darle al botón de like y al de suscribirte. La comunidad de Moadictos te lo agradecerá. Retomando el tema principal del video, ya deberías tener suficientes joyas para intentar craftear unas alas. Y si no, pues no te angusties, quizás requieres un poco más de suerte para obtenerlas o quizás encontrar alas en el market a muy buen precio. La mayor utilidad de estas alas de primer nivel considero que es la capacidad de ir a Icarus, ya que un mejor desempeño siempre lo obtendrás con alas de segundo nivel. Ahora debes seguir subiendo energía hasta los 1160 puntos, sin olvidarte de hacer las misiones que te pide el NPC Marlon, el cual puedes ubicarlo en alguna de estas posiciones. Y si bien los puntos son retroactivos, te recomiendo hablar con Marlon apenas seas nivel 220. Si no tuviste suerte para craftear tus alas, aún tienes la posibilidad de emplear el contenedor de Log Magic Solution que te lo vende el NPC Priest James en Eveland y en el Event Square por 1000 roots, que no es una cantidad muy complicada de farmear debido a las recompensas de algunos eventos in-game y de las Quest Guide. Si bien las alas que obtendrás serán bound, es decir, que no se pueden tradear, te facilitarán mucho las cosas en esta etapa de tu entrenamiento. Recomiendo siempre ir por las alas bound, ya que debes guardar tus joyas para comprar un Thoughtful Sage Jewel, que en mi opinión es el pentagrama con mejores prestaciones en estos niveles. Y en definitiva te hará más fácil tu progreso en Acheron, que es ya un mapa elemental y en el que sí o sí debes levear apenas seas nivel 300. Sé prudente y no te emociones demasiado, ya que los bichos de las zonas de Acheron tienen una diferencia notable en daño físico y elemental, así que aquí es muy recomendable que vayas siempre en party, ya sea obtenido por pertenecer a algún gens o formado con tus propios supports. En caso quieras saber cuál es el mejor support para tu SM, es sin lugar a dudas la EE. No olvides que tengo un video detallando la mejor forma de configurar una EE desde su creación, incluyendo stats nivel por nivel y sus respectivos árboles. Tu instinto y la cantidad de muertes que vas a tener en las zonas de Acheron te dirán que debes invertir sí o sí en un set o en un staff mejor, pero no te recomiendo que lo hagas, es mejor sufrir más tiempo y guardar tus joyas, ya que el Moonline es un juego lento y requiere de paciencia y estrategia. Ahora bien, si eres alguien que tiene muchos recursos, una excelente compra sería un set Anubis, más 11 de preferencia, y un Staff of Resurrection, con Excellent Damage y Life o con Speed. Sigue avanzando en las zonas de Acheron según esta secuencia de dificultad: Alkmark, Jubeit, Devender, Yuruk y finalmente Nars. Si bien el diseño de los bichos a veces es similar, no te confundas, ya que puedes perder experiencia por explorar de más. Otra cosa que debes tener muy en cuenta es el perfil elemental del bicho, y eso lo ves aquí al lado de su barra de vida. Seguro ya notaste que en esta parte de la explicación estoy ya mencionando cosas relacionadas al sistema elemental. Si consideras necesario que haga un video explicando este tema, por favor déjamelo saber en los comentarios y así poner manos a la obra. Mantente jugando en Acheron siempre empleando el Evil Spirit, pero no te pases de 1160 de energía, y sigue con todo tu empeño hasta llegar al tan preciado nivel 400, nivel en el cual podrás por fin hacer un upgrade a tu armadura, ya que podrás portar las primeras piezas Mastery que corresponden a las piezas Blood Angel, siendo esta la razón por la que te recomendaba guardar tus joyas y no invertir en sets ni armas, ya que si no tuviste suerte en Nars para encontrar tus piezas, podrás buscar en el market, y te aseguro que dependiendo de tu suerte y de las opciones, puedes armar tu set con el mínimo de joyas invertidas. Desde ya te digo que el camino de 400 a 600, que es el nivel donde cambias al siguiente set Mastery, es muy pesado, por lo que subir tu set Blood Angel hasta más 7 sí es una buena idea. Por el contrario, los siguientes sets Mastery no requieren ser mejorados porque ya la diferencia base que tienen es grande, y pasar a los siguientes niveles es menos complicado.
En este nivel 400 también te corresponde hacer 2 quests, y antes de que te alteres muy adicto, yo sé que uno se desbloquea en el nivel 380 y el otro en el nivel 400, pero considero que lo mejor es hacerlo juntos. Así que debes viajar hasta Cryptwall y hablar con el apóstol Devin, quien te enviará a obtener 3 ítems en el primer quest y a cazar enemigos en las barracas en el segundo quest. Solo no te olvides llevar una buena cantidad de Zen. Una vez finalices con ambos quests, tu SM se convertirá en un Grandmaster, pero como ya expliqué antes, a pesar de que sigue evolucionando, los moadictos conocen a este personaje como SM, que son las siglas de Soul Master. Como te había mencionado en reiteradas oportunidades, ya tienes 1160 de energía, puntos suficientes para aprender el Wizarding Hands y el Meteor Storm. Recuerda que estamos analizando PvM, así que hasta este punto te recomiendo no colocar ningún punto más en energía, y si te sobraron puntos, no colocarlos en otra virtud, así como aún no consumir frutas de cosecha. Más adelante entenderás por qué, así que paciencia, moadicto. Y es que aquí es donde se abren dos caminos en el desarrollo PvM de tu SM. El build balanceado y el build de alto desempeño. Y te voy adelantando que el de alto desempeño requiere muchos más recursos que el balanceado. Y obviamente esta no sería una correcta guía si no revisamos el árbol 400, el árbol 800 y su camino hasta el que algún día será el árbol 1200. Hasta aquí el video, moadicto. No olvides mantenerte al tanto de mi canal para ver la segunda parte de esta guía. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Es muy posible que hayas visto el video solo para ver los árboles 400 y 800, pero sin esta información previa podrías cometer errores que te generarían gastos innecesarios, y en mi canal nos gusta evitar eso. En la caja de comentarios déjame saber si intentarás configurar a tu SM de forma balanceada o si consideras que tienes los recursos para ir por el SM de alto desempeño. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.